Listo, dice que el primer punto del objetivo es símbolo esquemático. Vamos a ver. Ese es el símbolo, John. Es el símbolo esquemático, ¿sí o no? Físicamente, o sea, yo estoy viéndolo tal y como lo estamos representando nosotros, ¿verdad? O sea, en el caso, voy a bajar un poquito los puntos. Él físicamente es así, John. Esto es oscuro. Y aquí tiene una patita. Así es físicamente. Acá, donde usted ve esta patita, es donde uno le llama ánodo. Que a este le llamamos cátodo. Que ánodo es positivo y cátodo es negativo. A y K en los manuales. ¿Sí? Ok. Ya tenemos el símbolo. El comportamiento en corriente alterna y directa. En CD, él se comporta como un switch. En CD. En este caso, si usted lo polariza con el sentido de la fuente, con una fuente de poder, ejemplo, este es el positivo de la fuente y este es el negativo, o sea, un VD mayor a 0,7 si es de silicio, o VD mayor a 0,3 si es de germanio, el diodo se va a comportar como un interruptor cerrado. Es decir, deja conducir la corriente, siendo esta VS y VS. Pero si se polariza inversamente, eso es polarización directa. Polarizado inversamente, él se va a comportar como un interruptor abierto. Estamos. Aquí su resistencia del diodo va a ser aproximadamente igual a un rango que va de 0,7 a 0,4 kiloohms. O sea, que es lo que medíamos con el testercito,
entre 400, 300, dependiendo. Eso sí es de silicio, ¿verdad? Y si es de germanio, esto es SI. Y si la resistencia del diodo es de germanio, sus valores va de 0,8 a 0,3. En la medición con el tester. En este caso, polarizado inversamente, la R del diodo sería igual a infinito. O sea, es un abierto. ¿Estamos bien? Dice, vamos a ver qué más. En corriente alterna. Bueno, en corriente alterna solamente va a funcionar en uno de los dos ciclos y va a rectificar la señal según el ciclo. Entonces, vamos a ver aquí. En corriente alterna, si el diodo está polarizado directamente, imaginémonos una R aquí de carga, vamos a tener que él acá tiene el positivo y aquí el negativo. De una señal de corriente alterna, donde su onda es sinusoidal, ¿verdad? Aquí tenemos el periodo. Vamos a ver que en RL, de esta forma, solamente va a pasar los ciclos positivos. Durante los negativos va a estar suprimido. Entonces, solo los ciclos positivos en esta configuración. Si yo necesitara los ciclos negativos, ¿verdad? Manteniendo la señal del ciclo negativo, ¿verdad? La misma fuente, la VAC. Yo voy a tener que la RL, con esta forma, van a salir los ciclos negativos. Durante los ciclos positivos, los voy a perder. O sea, a eso es lo que nosotros llamamos un rectificador de media onda. La onda completa, un rectificador de onda completa, lo que va a hacer es recuperarme toda la señal, completamente. Es todo lo que queremos ver nosotros. Para la rectificación de onda completa, en un sistema integrado, digamos el más sencillo que hemos visto nosotros, integrar esto en un sistema, normalmente el que vamos a poder utilizar podría ser el llamado puente de diodos.
como podemos ver, en los extremos del puente de diodos entraría la fuente de corriente alterna, el VAC. Y en los bordes saldría la corriente directa. Acá ponemos la resistencia de carga. Y aquí, como entra el positivo de la señal alterna, saldría la señal en este lado positivo. Vamos a tener el positivo. Mientras que este es el cátodo, que es el negativo, aquí tendríamos el negativo. Durante el ciclo positivo, vamos a ver, vamos a llamarle a este D1, D3, D2 y D4. Durante el ciclo positivo va a funcionar, vamos aquí también, ciclo positivo, va a funcionar los diodos que tienen el ciclo positivo entrando la señal, ¿verdad? En este caso, como esto es el mismo ciclo, vamos a ver que el retorno del ciclo positivo lo vamos a tener de D1 a D3, o sea, durante el ciclo positivo de la señal va a trabajar D1 y D3. Y durante el ciclo negativo, pero nada más que desfasado 180 grados, vamos a tener trabajando a D2 y D4. Este desfase se logra porque la señal entra inversamente durante el ciclo, para obtener aquí siempre positivo y aquí siempre negativo. O sea, como podemos observar, durante la rectificación de onda completa, se aprovecha los dos ciclos de la señal, donde estaba el negativo pasa a ser ahora positivo, ¿lo observan? A esto es lo que le llamamos nosotros una señal de corriente continua. Esto es corriente continua. Lo que diferencia el rectificador de media onda al rectificador de onda completa es que la frecuencia de entrada va a ser igual a la frecuencia de salida en el rectificador de media onda, mientras que en el rectificador de onda completa la frecuencia de entrada va a ser 2 veces la frecuencia de salida. O sea, la frecuencia de salida, perdón. Para que sea más entendible, la frecuencia de salida va a ser 2 veces la frecuencia de entrada. Se duplicó, ¿por qué? Porque aquí tenemos el 60 Hz, por ejemplo, del ciclo positivo y aquí tengo los 60 Hz del ciclo negativo. 60 más 60 son 120 Hz. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la fuente de entrada aquí es 60 Hz como nuestro toma corriente, aquí la salida sería de corriente continua de 60 Hz. Mientras que aquí, si fuera igual 60 Hz, vamos a tener acá 120 Hz. Se duplica la frecuencia. O sea, un rectificador de onda completa duplica la frecuencia, convierte el ciclo. Ahora, si yo quisiera un ciclo positivo y un ciclo negativo en un rectificador de onda completa, para nada más rectificar la señal, se dividiría el voltaje a la mitad, ¿verdad? Y tendríamos los dos ciclos, o sea, para la rectificación. ¿Preguntas? Ok, ese es el comportamiento. Media onda, onda completa con puente de Dios, ¿ya? Ok, la onda completa también se puede realizar con un par de diodos. Con un par de diodos podríamos hacer una rectificación de onda completa, pero para eso nos estaríamos valiendo de la siguiente estructuración.
Para rectificar, tendríamos que aprovechar los dos pasos. O sea, normalmente tendríamos un diodo hacia un sentido para aprovechar el ciclo positivo y un diodo inverso para aprovechar el ciclo negativo. Este le va a llamar de 1, a este de 2, la fuente de corriente alterna, y la RL. Normalmente lo vemos de esa forma, un diodo invertido al otro. Así aprovecho los dos extremos del ciclo de la señal, el positivo y el negativo. ¿Estamos claros? Tanto la rectificación, primero rectifica el ciclo positivo de 1, después rectifica el ciclo negativo, el de 2. ¿Preguntas? Eso es un rectificador de onda completa. ¿Sí? Ok. Ahora, otra forma de ver el rectificador, que me gusta mucho verlo, de onda completa también, es que lo veamos separados en una fuente de poder, ya con una bobina de un transformador. Vamos a ver que ese es el transformador. La bobina y el derivado central, la famosa derivación. Entonces, este lado voy a tener un diodo hacia un extremo del ciclo y aquí voy a tener, otro diodo hacia el extremo del ciclo. O sea, este es de 1 y este es de 2. Estos dos los uno y esto es RL. Esta es la forma correcta de ver un rectificador de onda completa, no el medio ciclo. Dios N. No, aquí estamos. Si aquí entran, vamos a jugar con este rectificador de onda completa que he realizado, ya que este es el correcto, el anterior no. La anterior imagen son dos diodos transpuestos, solamente haría uno de los dos ciclos de la media onda. En este caso no, porque ya hay una derivación central. Entonces, si aquí entran 120 voltios AC y aquí tengo, por ejemplo, 12 voltios AC por devanado, como es un rectificador de onda completa con derivación, él aquí a la salida tendría aproximadamente casi los 15 voltios. Recordemos que es una constante, 1.13, un valor por ahí, pero yo voy a decir que prácticamente son 12 voltios corriente continua. Eso es lo que tenemos. Vamos a explicar un poquito, para que esta corriente continua se suprima, ¿qué ocuparía poner aquí en paralelo con la RL? Aquí en paralelo con la RL. Para que se deje de ser corriente continua, ¿qué ocupo poner aquí en paralelo con la RL? Un condensador, un capacitor. ¿Ok? Como aquí ya sale positivo, ¿y cómo sabemos que sale positivo? Porque aquí entra el ciclo positivo de la señal, y aquí va a entrar, aquí se desfasa 180, esta señal se desfasa 180, en cambio, en función del centro de esta. Por esta derivación, los devanados están desfasados 180 grados. O sea, este es el desfase que hay entre ellas dos. Entonces, aquí el ciclo positivo, aquí el segundo ciclo positivo. Mientras aquí va el negativo, aquí sería positivo. Entonces, hay un desfase entre las dos señales, 180 grados. Esta parte del desfase saca aquí la señal, aquí hay un positivo. Por ende, este capacitor, ¿qué tipo tiene que ser? ¿Fijo o electrolítico? Muy bien, tiene que ser electrolítico para que tenga una polaridad. Automáticamente mi capacitor se ve así. Esto hace que la tensión de salida, el VO, ya no es corriente continua, sino que al tener una polaridad pasa a ser VCD, una corriente directa. Ya en la medición, si lo estaríamos midiendo, nos va a dar entre 13.5, 15 voltios en la vida real. O sea, los 12 no salen, más bien se aumentan.
por la rectificación. Profe, pero es que suave, ¿por qué no pierde 0,7 si este es un diodo de silicio, que serían los rectificadores? V de ruptura es 0,7 si es silicio. Casi la mayoría de los diodos rectificadores son de silicio, en fuentes básicas de baja frecuencia. Y en alta frecuencia, ¿qué diodo se usaba? Para la velocidad. ¿Qué diodo tienes para diodos, fuentes switching, fuentes conmutadas? ¿Qué diodo se usa? Son los diodos de germanio, que eran de alta velocidad. Entonces, para alta velocidad, rectificación de alta velocidad, uso germanio. Para baja velocidad, utilizo silicio. ¿Estamos entendiéndonos? ¿Sí? Baja velocidad, entiéndase baja frecuencia, menos de 1 kHz, voy con rectificadores de silicio, me trabaja pura vida. Y lo que ayuda el silicio es para altas corrientes. El de germanio me trabaja también para altas corrientes, pero para alta frecuencia. Ahí metámonos de 10 kHz para arriba, el germanio excelente. ¿Estamos claros? Los diodos de arsenuro de galio son para sistemas de comunicación, más empleados para sistemas de comunicación. Son diodos que se utilizan para transmisión de enlaces. ¿Ok? Profe, de acuerdo con lo que dijeron antes, ¿qué es la diferencia entre el capacitor electrolítico y el capacitor fijo? Ok, el capacitor electrolítico tiene polaridad 1. 2. Convierte corriente continua en corriente directa. 3. El capacitor fijo se utiliza para altas frecuencias y para corriente alterna. Esa es la cuarta opción. Entonces, tenemos que el capacitor fijo lo vamos a utilizar más para altas frecuencias, corriente alterna. El capacitor electrolítico lo voy a usar más para bajas frecuencias y en especial para convertir corriente continua en corriente directa. Darle polaridad, porque tiene polaridad. Hay dos elementos con polarización de los capacitores, que es polarización de un capacitor por medio de un electrolito, o sea, electrolítico, o el capacitor de tantalio. Son los dos capacitores que tienen polaridad. Mientras que capacitores fijos tenemos de varios materiales: cerámica, poliéster, papel, aire, entre otros. ¿Estamos claros? ¿Sí? Los de cerámica son los que parecen las lentejas, redonditos, y su unidades de medida se leen en picofaradios para arriba. En cambio, los capacitores que parecen los cloret, la mayoría son de poliéster, que son los verdecitos o cafecitos. ¿Estamos claros? Sí. Ok, acá para hacer una fuente estabilizada, vamos a decir que aquí ya la corriente de corriente directa lo que nos hizo fue más bien 15 voltios. Ya después de la rectificación y estabilización. Ahora, si esta resistencia, lo que yo quiero conectar aquí a la salida de esto, voy a decir que ya desaparece este resistor, y voy a usar esta fuente. Para estabilizar acá a mi teléfono celular. Imaginémonos que aquí está mi teléfono celular conectado. Y lo voy a poner a cargar. El teléfono celular, el cable USB que se conecta, tiene una característica importante. Es de 5 voltios, 2 amperios. Automáticamente, si yo le meto los 15, él va a hacer carga rápida para el otro mundo. ¿Correcto? Se hace carga rápida, hace. Entonces, para solucionar la carga rápida, ¿qué tengo que hacer? La carga rápida lo que me va a hacer a mí, y si yo quiero seguridad, en este caso, el teléfono, al tener un voltaje y tener una corriente, automáticamente aplicando nuestro amigo, tengo V y tengo I, ¿qué me va a dar de resultado? Una R. Entonces quiere decir que mi teléfono se vuelve una R de carga.
¿Y cuánto vale esta recarga? 5 entre 2. 2,5 ohmios. ¿Sí o no? Y ahora 5 por 2, 10 watts. ¿Lo vieron? Entonces, ahora sí, ¿qué hago aquí? Se me volvió una resistencia de carga de 2 watts. Y aquí ahora lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que poner aquí una resistencia de protección o resistencia Zener. Voy a ponerle así para que se vea muy bonito. Y aquí, inversamente polarizado, voy a utilizar el diodo Zener. ¿Para qué? Para que me dé 5 voltios. Aquí me estaría estabilizando el voltaje a 5 voltios. Y le voy a decir que él sea de 1 watt de consumo de potencia. ¿Estamos claros? Entonces, si este es de 1 watt, si yo aplico ley de Ohm, bueno, ley de potencias, que decía la potencia, que P era la resultante de V por I. Si es 1 watt la potencia y tengo 5 voltios, ¿cuánto sería la corriente que tiene este diodo Zener? La I del diodo Zener. ¿Cuánto sería? Para nosotros serían 200 miliamperios o 0,2 amperios, que es igual a 200 miliamperios. Ya que sustituí 1 watt dividido entre los 5 voltios. Esto me da la corriente del Zener. ¿Estamos? Ahora entonces quiere decir que la corriente de la I de RZ, la corriente de aquí, la I de Z, equivale a ¿cuánto? Equivale a sumar los 2 amperios más los 200 miliamperios. Eso quiere decir que aquí tiene que entrar 2,2 amperios. ¿Ya la entendió? Ahora con eso, de los 15 voltios, use 5. ¿Cuánto me sobra? 15 menos 5. Quiere decir que aquí me sobró, en esta resistencia van a haber 10 voltios. O sea, por esta resistencia va a pasar 2,2 amperios y 10 voltios. Entonces, ¿cuánto vale la R de Z? La R de Z serían los 10 voltios dividido entre 2,2 amperios. Y esto es igual, R de Z, ¿cuánto vale? 4,5 ohmios. Y la potencia, la R de Z, tendría una potencia de 10 voltios por 2.2, eso serían 22 watts. 10 por 2.2, 22 watts. ¿Se imaginen lo que va a calentar esa resistencia? Estamos, porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. De esa forma ya mi celular se va a poder cargar, ¿verdad? Va a quedar cachete cargándose ahí. Cuando el celular no esté, tengo que tener una resistencia de 2,5 ohmios en 10 watts ahí conectado, porque si lo dejo al aire, entonces los 2,2 amperios se van al Zener, y entonces ¿qué le va a pasar al Zener? Le saco al espíritu, ¿verdad? Saca la almita en humo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? No. Joan. Continuando. Analizando las curvas de funcionamiento. Permiso. Buenos días. La primera que no vino el año. Solo no vine ayer. Y la semana pasada todos días. Esta es la curva de activación del VDE. Para el Zener, el Zener se polariza inversamente. Voy a tener la estabilización Zener. Aquí voy a tener el voltaje Zener. Pero si se polariza directamente, va a trabajar como un diodo rectificador. O sea, un VD normal. Ese es el diodo Zener. Y ese es un diodo rectificador. Esas son las curvas importantes que tenemos que comprender y razonar. El Zener, si se polariza inversamente, polarizado inversamente, da un voltaje estable, fijo. Y esto es polarización directa. Se comporta como un rectificador normal. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Preguntas? No. Ok. Continuando aquí. Diodo Zener, rectificación. Tensiones, curvas, simbología. Aplicaciones, ya la hicimos. Diodo emisor de luz. El diodo emisor de luz es un diodo que convierte la energía eléctrica en iluminación de diferentes colores según la tensión de excitación. Su tensión de excitación es de 1.8 hasta 2.7 voltios. Según prácticas de laboratorio llegamos hasta 3.3. La iluminación se da mayor intensidad, mayor iluminación. Eso es lo que dice. Es un diodo LED. ¿Necesito una explicación más práctica, algo de eso? Joan. Simbología, el símbolo, vea Joan, el símbolo es muy importante para nosotros. Ya me lo sé. Ya se lo sabe, pero bueno, vea, se lo voy a hacer para que usted mismo lo recuerde, de que él es un diodo normal, pero cuando va a emitir luz salen rayitos. Eso es un LED. Por eso, Light Emitter Diode, ¿verdad? Pero también a veces él puede ser que usted lo vea simbolizado de esta forma. Si usted lo ve así, él no es un LED. Esto es un receptor, que es lo que nosotros llamamos fotodiodo. Un fotodiodo, porque es un diodo ahora que recibe fotones, mientras que en este caso del LED es un diodo que emite fotones. ¿Le parece? El fotón es la unidad de la partícula de la luz. Es que uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Qué más puede preguntar uno? Fotodiodo. El fotodiodo lo usamos nosotros en el IR, infrarrojo, o el diodo de luz del dios azul, diodo láser azul, también, ¿verdad? La ultravioleta. Se usa mucho los captadores de luz ultravioleta para espectro espacial, pero eso es otra cosa. Vamos a ver qué más.
Visualizadores de 7 segmentos. El display de 7 segmentos, sí, se acuerda. Los 7 segmentos son 7 LEDs. Y el punto. Hay similares también, la pantalla LCD, con los dioditos ahí compuestos. Este diodo, aplicaciones, bueno, de los diodos, las aplicaciones de emisión de luz, bueno, ¿en qué no lo vamos a ver? ¿Verdad? Estamos en todo. ¿En qué no lo podemos usar? Denme ejemplos, más bien, ustedes, para que lo hagamos más fácil. ¿En qué lo usan? De pantallas, celulares, no sé, esta vara, En paneles de marcas, todo. todo. Que necesita luz. El sol también. En el sol. El sol es un ser gigante. ¿Y en qué en el sol? ¿Ah? ¿Y en qué en el sol? ¿Qué? ¿Qué en el sol? ¿Cómo que qué en el sol? Sí, sí. Es un LED gigante. Ah, ya, ok. Es un LED gigante. No, hay cambios dentro, no hay cambios dentro de Ok, para las fuentes conmutadas, que en esta parte hay que ser muy claros, vamos a utilizar, ¿dónde está el cursor? Aquí está. Para las fuentes conmutadas, vamos a usar un diodo de alta velocidad. No es un diodo rectificador común y corriente de silicio ni de germanio, lo vamos a mezclar más. A este diodo lo vamos a ver con la siguiente simbología. El diodo es el mismo, ¿verdad? Nada más que es un diodo de velocidad muy alta. Diodo, y ese sí es correcto como lo dijo Iván, diodo Schottky. Nuestro querido diodo Schottky es un diodo que característicamente la gente lo dibujaba antes así. Está malo, porque eso es un Zener. Estamos. La característica de él es que la rayita aquí es recto y aquí tiene un doblez, como una barrita así, y este otro cristiano es así. El diodo Schottky. ¿Qué podemos decir del diodo Schottky? Bueno, es un diodo para alta frecuencia, es un diodo que trabaja con dos capas, lógicamente, semiconductoras, una tipo P y un tipo N. Es un diodo que me va a permitir trabajar con tiempos de respuesta, al ser de alta frecuencia, tiempos de respuesta muchísimo más bajos. Estamos hablando de milisegundos, nanosegundos. O sea, él puede rectificar altas frecuencias. Su tamaño y su densidad de trabajo es el mismo que un diodo común y corriente. A veces son muy bonitos. Permítanme ver si busco una foto aquí de esos bichitos. Este es un diodo Schottky. Véanlo, ay, qué bonito. Díganle hello, hello. Ahí está. Un diodo Schottky. Diodo de alta velocidad en rectificación. ¿Se los damos aquí? En las fuentes switching se usan. Especialmente los Schottky se utilizan más para la construcción de semiconductores de la tecnología DTL. Los DTL son Diode Technology Logic, o sea, Die Technology, tecnología lógica de diodos. Son diodos rectificadores de alta velocidad. Entonces, recordémonos que con los diodos también puedo hacer compuertas lógicas. Con los transistores BJT también puedo hacer compuertas lógicas. Acuérdense que dos diodos transpuestos con un punto común forman un transistor BJT. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ver nada más así como repasito. Si tengo la base, perdón, esto se llama colector, esto se llama emisor y esta es la base. El BJT internamente, la representación hacia este extremo de la base hacia el colector, lo que hay es un diodo. Eso es lo que medimos con el tester nosotros.
O sea, si yo quiero saber si de base a colector está bueno, tengo que medir polarizándolo directamente. En este caso, ¿qué tipo de transistor es este? N, P, N. Entonces yo pongo aquí el negativo, perdón, positivo, y aquí pongo la negativa. El tester me tiene que marcar un diodito conduciendo. Y hacia el otro extremo me tiene que marcar otro diodito. Entonces, ¿cuántos diodos son transpuestos? 2. Entonces ya puedo hacer la analogía. Esto se llama modelo de Eversmold. Esta analogía por acá es el principio del modelo de Eversmold. Trae muchas más cosas el modelo de Eversmold. Eso se ve en la U. Eso es otra cosa que no viene al caso. Pero el modelo de Eversmold lo que dice es que a final de cuentas un transistor VJT internamente su comportamiento es igual a 2 diodos transpuestos. Eso es lo que hace. Así de simple. Así de simple. Ese es el resumen más abstracto y concreto. Otra cosita, el Chucky. Vamos a ver. Funcionamiento, simbología ya. Montaje básico, es la misma de siempre. Importancias y tipo de detección de fallas. Ok. Ya así como fallas. Bueno, yo creo que ya lo dije anteriormente. Si yo voy a marcar con el tester, aquí imaginémonos que tengo el tester. Y aquí en la pantallita del tester le pongo aquí la punta positiva y aquí la punta negativa, más menos. Yo lo pongo y me dice que el voltaje del diodo de ruptura es menor a 300 o 0,3, para que se vea bien. Ese diodo está malo, está en cortocircuito. Entonces lo que vamos a llamar aquí es que su resistencia es baja. Resistencia del diodo es baja, lo cual está en cortocircuito. O está a punto de ponerse en cortocircuito. Profe, es que me marca 0 ohmios. Y bueno, está en corto. Es que le doy vuelta a las puntas, le doy para acá y le doy para acá y marca pi, pi. La continuidad está en cortocircuito. Él tiene que marcar hacia un sentido abierto, o sea, una alta impedancia, y hacia abajo, o baja resistencia, alta resistencia, perdón, y hacia el otro lado me marca una baja resistencia que anda entre 400 a 700 si es silicio, y si es germanio anda de 300 a 800 perfectamente. Si me marca menos de 300, man, ese diodo está raro. Habría que ver si es un diodo shock y qué características tiene. Pero ya eso es de medición. Habría que compararlo con otro igual. Eso es lo más sintáctico que puedo dar de un diodo. Si el diodo se ve negro, pues se le fue el espíritu, entonces ya se quemó. El profe, es que es negro, entonces no juzgue por color, pobrecito. Estamos. ¿Preguntas? Y así hemos alcanzado a cubrir el tema del objetivo 7. Muchas gracias.